Buenos días, amigo. Realmente es un privilegio estar aquí en el tabernáculo de nuevo esta mañana. Por supuesto, al viajar por diferentes partes del mundo y demás, a veces uno se pregunta si logrará regresar, y al ver los peligros y riesgos y cosas que esperan. Pero como acaba de decir el hermano Neville, el Señor cuidará de nosotros. Es decir, aprendemos a confiar en Él para... Y esta mañana es un... Creo que tengo un amor más profundo por el Señor Jesús que el que antes he tenido en toda mi vida. Después de ver las diferentes religiones del mundo y cómo operan y lo que ellas creen y su teología y demás, pues luego me doy cuenta de que nosotros, como cristianos, tenemos al verdadero Dios vivo. Todas las otras religiones parecen desvanecer cuando al lugar se presenta el cristianismo. Ahora no soy muy ruidoso al hablar. Si alguien quiere acercarse un poco más, pues ustedes tengan la bondad de pasar al frente mientras esperamos. Solo quiero dar un informe de la reunión en el extranjero, brevemente, y para que tengan una idea de lo que el Señor hizo en el extranjero, porque ustedes son parte del grupo que me envió, y ustedes oraron por mí mientras yo estaba allá, así que ustedes tienen derecho a saber lo que el Señor obró. Fueron unas reuniones grandiosas y maravillosas las que tuvimos. Ellos en portugués. Lisboa, portugués, tuvimos una de las mejores reuniones que he tenido en mucho tiempo. Con solo llegar como lo hicimos. Es completamente un país 100% católico, los portugueses, que vinieron de España, y los españoles eran católicos y entraron. Y todos los portugueses son católicos. Pero justo en medio de todo eso, el Señor derramó su espíritu sobre las congregaciones. Y qué reuniones, y milagros, y muchos miles. Ahora, si hay gente católica aquí, no estoy queriendo decir que la gente se convirtió al cristianismo, del catolicismo, porque ella es un representante del cristianismo. Pero ellos son personas que por lo general van a la iglesia católica y no son cristianos genuinamente devotos. También tenemos eso entre los protestantes. Ellos dicen, bueno, soy católico porque mi abuela era católica. Y solo eso ellos ni lo consideran. Pero estas personas así fueron guiadas al Señor Jesucristo. Miles en la reunión en portugués. Luego fuimos de allí a Roma. Y allí mismo, bueno, visité las grandes catacumbas donde adoraban los cristianos en el principio, en las edades primitivas. Y allí tuvimos una experiencia muy maravillosa al ir, especialmente en la catacumba de San Ángelo. Y por supuesto, nuestros guías eran absolutamente católicos y se inclinaban a decir que ellos fueron católicos, pero todas las inscripciones y todo mostraba algo diferente. No lo eran, ¿ven ustedes? Y luego, de allí fuimos a la ciudad del Vaticano. Y en la ciudad del Vaticano pasé un tiempo maravilloso. Y tuvimos un servicio de sanidad allí mismo a la sombra de la Catedral de San Pedro. Una gran reunión. Y literalmente con todos los que pudieron reunir, donde tuvimos que hacerlo en secreto y comunicarle a la gente dónde estábamos. Y miles vinieron y aceptaron al Señor Jesucristo. Y Él obró milagros y señales y prodigios entre la gente en la ciudad del Vaticano. ¿Se imaginan eso? Y conocer a muchas de las grandes celebridades del país en este tiempo, porque el barón Van Blomberg estaba con nosotros, era el director de la reunión, y alguien bien conocido por todos los monarcas y potentados y demás del mundo. En Lisboa, pues conocimos al gobernador del parlamento, cenamos con ellos, y en Roma, todos los dignatarios allí. Y este rey Farsú Faruco, como sea su nombre, de Egipto, que acaba de casarse con una joven, ustedes saben. Supimos que luego se divorciaron de nuevo y él tiene derecho a tener 4 esposas, así que él solo tiene como 1 o 2 ahora. Pero él se casó con una joven, una colegiala, y ustedes oyeron la publicidad en el periódico y demás. Un hombre amable con quien hablar, un gran hombre, y quiero decir un gran hombre. Él era grande y él era un hombre agradable. Luego conocimos a un par de las reinas de allá del Oriente y demás, y luego ellas estaban allí en Roma, y sabiendo que estábamos allí, vinieron a vernos.
Y conseguí una audiencia con el Papa y pude haber ido y hablado con él. Pero cuando me enteré que uno tiene que besarle el anillo y el dedo del pie, yo dije, no, no, ajá, no. Ven, le daré a cualquier hombre sus debidos respetos, como reverendo, doctor, lo que sea, para darle honor y quitarme el sombrero ante él, como un caballero o algo así. Pero cuando se trata de adoración, solo hay uno, y es el Señor Jesucristo. Y yo no haría eso. Así que dijo que me la había preguntado, el varón preguntó y demás si pudiera recibirme allí un martes por la tarde o algo así. Él dijo, ahora, cuando usted entre, dijo, lo primero que usted debe hacer es inclinarse delante de él. Entonces él extiende su anillo y usted besa su anillo. Luego él saca su pie con eso en el dedo. Yo dije, no, 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 no señor, olvídese de eso. No vamos a hacerlo. Y luego seguimos a El Cairo, Egipto, y a Atenas, Grecia, yendo a diferentes partes del país. Y luego terminando en Bombay. Y déjenme decirles, yo no creo que pueda recuperarme de lo que vi en Bombay en 10 años, de lo que pasó. Son las escenas más patéticas que he visto en mi vida, en todo el mundo. Esto es prácticamente todo, menos el extremo oriente. Yo prácticamente visité todos los países de Europa y Asia y a través de esa parte de la región, aún hasta las fronteras de Rusia, pero aún no he estado en Japón y eso debe ser lo siguiente en el programa. Es Australia y Nueva Zelanda y Japón. Mi siguiente parada desde donde estaba era Hong Kong, China. Estábamos por el otro lado, mucho más cerca de llegar a los Estados Unidos, viniendo en esta dirección. Solo teníamos que parar en Hong Kong, Tokio, Formosa y Guam, Wake, Filipinas y luego aquí. En lugar de eso, damos la vuelta por este otro lado para entrar de nuevo. Pero allí no hay gente pobre en América. A mí no me importa dónde esté y cuán duro tenga que vivir. No hay ni una sola persona pobre en América. Si usted lo encuentra en un callejón comiendo de un bote de basura, todo sin ropa. Y a pesar de todo, él es un millonario. Nunca piensen que él es pobre porque no lo es. Una vez que usted haya visitado la India, usted ve a la gente pobre allí. Pues les digo, un duro. Yo soy duro de corazón. He visto tanto y he tenido que pasar por tanto. Muchos de ustedes quizás no entiendan cómo el efecto que tiene en un ser humano. Cuando ustedes ven tantas cosas y uno tiene que pasar por encima de eso todo el tiempo, de esa manera, lo hace a uno sentirse diferente. Después de un tiempo, uno entra en esa clase de atmósfera, al punto que usted mira las cosas y simplemente no lo nota, porque usted mismo se ha llevado a ese punto. Como un médico al tener que cortar a un hombre, meter la mano y sacarle el apéndice. La primera vez que lo hizo quizás se desmayó o algo, pero después de un tiempo llega un punto que él sabe que tiene que hacerlo y simplemente va y lo hace. Y si el paciente vive o muere, pues él ha hecho lo mejor que ha podido. Y con un ministro sucede igual, cuando usted es especialmente un apóstol, ¿o qué? Bueno, un apóstol es un misionero. La palabra apóstol significa uno enviado. ¿Y por qué el misionero quiere ser llamado misionero y no apóstol? No lo sé. El orden bíblico para eso es apóstol. Y entonces él es enviado. Él no tiene que ser exactamente un ministro. Él, un apóstol, no tiene que ser un ministro. Él simplemente tiene que ser uno que ha sido enviado. Dios lo envió a hacer ciertas cosas. Y luego allí, les diré, cuando entramos a la India y ver a esa pobre gente tirada en las calles y muriéndose de hambre, y madrecitas con sus bebés mendigando algo, y ellas mismas muriendo de hambre, pero no dejan que su bebé muera, y por un poquito, una moneda de 25 centavos o lo que sea, si consiguen esa cantidad de alimento cada 3 días, pueden sobrevivir. Ellos no tienen un hogar a donde ir. Cuando tienen sueños se acuestan en la calle, y ellos... El viejo cerdo, jorobado, tal vez ni siquiera así de grande y sus costillas marcadas por el hambre, caminando alrededor, sobre la gente, y los chivos viejos, y él también a punto de desplomarse caminando sobre la gente, y apestan, y ustedes nunca han visto tal conglomeración como en la India. Por supuesto, prácticamente siempre ha sido así, no es nada nuevo. Ellos apenas obtuvieron su independencia hace como 6 años, al declararse en bancarrota de Inglaterra, como ustedes saben. Y ellos son un pueblo muy raro. Yo nunca vi a un hombre en toda la India con los millones que pude ver que tuviera extremidades por encima de cualquier parte de su muslo, aquí arriba así de gruesas. Toda es gente muy flaca, huesuda. Y por mi ventana le rompería el corazón a un hombre. Mi hijo está sentado allá atrás escuchando. Y él se sentó junto a la ventana y observó a la gente sentada en las calles cuando supieron dónde estaba yo. Y leprosos sin manos, con cosas como pequeños muñones levantados al aire, pidiendo algo para comer o lo que fuera, y sin pies y blancos cubiertos de lepra. Y es
uno no podía ayudar al otro difícilmente. Y oh, es la escena más lamentable que usted haya visto. Y se lo dije a los misioneros, dije, simplemente no puedo soportarlo. Di cada centavo que tenía y todo en las calles. Y yo pensaba, ellos tienen tanto derecho a comer como mi Sara y Rebeca. Y ustedes simplemente no se dan cuenta cuán bendecidos son, amigos. Ahora, así es, ustedes no se dan cuenta. Saben, ustedes deberían levantar la mirada y ver de dónde viene. Vaya, y el pueblo americano es como un cerdo debajo de un manzano, ustedes saben, él todo el día las manzanas le golpean la cabeza y él se las come y nunca mira hacia arriba para ver de dónde vienen. Y así somos nosotros. Nunca lo consideramos. Quiero decir en general, no me refiero a ustedes aquí, ustedes son cristianos, pero me refiero a la gente en general, como ellos no se dan cuenta de cuán bendecidos y lo bien que están. La basura de Jeffersonville alimentaría a una cuarta parte de la India. Es cierto, así es, y con gusto la recibirían. Cualquier cosa. Ustedes ven al hombre en el bote de basura, me dirían, bueno, hermano Branham, ¿qué me dice de aquel individuo? Casi sin ropa y harapiento. Pero miren, lo único que él tiene que hacer es pedir caridad y lo ayudarían. Aquel individuo no tiene caridad allá. Él especialmente está viviendo bajo un cobertizo en alguna parte donde si llueve se puede meter en un vagón. Aquel no tiene a dónde ir. Donde cae, él simplemente se queda allí. Y los recogen cuando mueren. Y los incineran, los arrojan en un pozo grande o en algún lugar así y los sacan de las calles o donde sea, leprosos y demás. Nadie los quiere, no tienen dónde ir, nada. Sienten el hambre, ellos son seres humanos igual que nosotros. Y se lo digo, hermano, yo no pude soportarlo. Por poco sufro una crisis de nervios y he estado en casa ahora todos estos días desde el domingo pasado y sin poder salir del cuarto. Mi esposa allí sabe que es verdad, por unos 5 días. Eso casi acaba conmigo. Aun cuando nuestro médico me tomó la presión arterial, él dijo, hombre, es mejor que descanse un poco. Dijo, sus nervios están tan bajos que su presión arterial ha bajado mucho y ni siquiera aplicarle alzaría su sangre estando así para levantarla de nuevo. Yo casi me parto en dos ver tales cosas. Y eso, y algunos de los misioneros dijeron, hermano Branham, si esto lo afecta, nunca vaya al interior porque es muchas veces peor que esto. Bombay es su ciudad más grande y la ciudad más bonita que tienen. Y ustedes deberían verla. Y ahora, en cuanto a las religiones, de ese lado, yo nunca he visto tanta superstición, personas totalmente ciegas por mirar al sol, adorando al sol, simplemente quedar ciegos por mirar el sol. Fui recibido allí por, bueno, las celebridades, eso es verdad, desde el señor Nehru y el presidente y el parlamento y todos ellos. Yo tengo sus boletos y cosas aquí mismo en mi bolsillo, sus tarjetitas y demás, fueron amables, no podrían haber sido más amables, un trato cordial. Pero visité al alcalde de Bombay, a su oficina. El gallinero suyo se ve mucho mejor, ven. Y era lo mejor que tenían. Y pues no hay nada para comer. Y en las calles es la escena más lastimosa que usted haya visto. Cuando envíen sus paquetes de ayuda humanitaria, envíenlos a la India. Sí, señor. Ahora, yo no estoy aquí como un crítico. Le dije a mi esposa al venir, si hay algo de lo que quiero alejarme y pedirle a esta iglesia que ore por mí, es dejar de criticar. Soy crítico en mi corazón y yo no quiero ser así. Tan pronto como llegué al suelo americano, antes de llegar aquí, vi al pueblo americano y comencé a criticar en ese momento. Cuando miré y vi a una madrecita anciana en la parte trasera de un avión. Veníamos en segunda clase, la manera en realidad como deberían viajar los predicadores. Y allá en el avión una madrecita allá atrás con unos niños pequeños. Y aquí estaba el hombre sentado allí regañando a esos niños porque yo había estado en el aire 58 horas, pero ellos y llevaban como 35 horas los pobres pequeños inquietos y portándose mal. Y luego ver a las mujeres americanas levantarse, vestidas tan inmorales. Aún ellas en su inmoralidad, con su hombre, esas mujeres pueden venir aquí y enseñarles a estas mujeres americanas cómo vivir decentemente. Así es. Usted nunca, en la calle, no me importa si es su esposa, usted no puede pararse a menos de 6 pulgadas de ella. Ellos lo arrestarían a uno, ¿ven? Así es. Allí no hay besuqueo y amoríos y cosas en las calles. Y sus mujeres nunca miran a un hombre a la cara. Cuando están hablando con él, mantienen sus rostros inclinados así y se van. Y ellos no las dejan salir a la calle de esa manera y todo eso. Y es la moral. Y llegar a encontrar un pueblo hambriento y paganos, por así decirlo, como era ese. Y ver la parte baja y degradada de nuestra nación aquí, me hace criticar. Y yo me paré en el hotel, en el Taj Mahal. Supongo que Billy, ¿cómo se pronuncia Billy? Billy Paul, ¿cómo se pronuncia eso? Hotel Taj Mahal. Taj Mahal, sí, en todo caso, y en el hotel allí.
Y Billy es testigo. Entraron dos americanos y cuando salieron a la calle los observamos mientras salían y salieron entre esa pobre gente allá. Y un muchachito corrió hacia ellos. Hay alguna clase de enfermedad que contraen. Él tenía como 8 años. Su dedo del pie estaba como así de grande. Dos de ellos sobresalían así y él tenía que jalar sus piececitos de esta manera. Se acercó y pidió un centavo, ustedes saben, o algo así para conseguir algo de comer. Y esos americanos dijeron, se dieron la vuelta así y se alejaron. Yo dije, Dios, ten misericordia. Altivos. Y hablando con Nehru y los demás dijeron, nos gustaría tener sus costumbres y su democracia y cosas así, pero no queremos su espíritu. Así es. No queremos el sentimiento arrogante y exaltado que todos ustedes tienen en América. No lo queremos. ¿Ven? Ellos tampoco anduvieron con rodeos en decírnoslo. Dijo, no queremos eso. Y dije, esa no es la verdadera representación del cristianismo. Dije, esa es una forma de hipocresía, absolutamente. Dije, los cristianos no actúan así, no señor. Dije, no todos en América actúan así. Dije, nosotros tenemos un pueblo tan humilde y dulce como en cualquier parte del mundo, pero tenemos algunos, dije, para tristeza mía lo digo, dije, muchos de ellos y la mayoría son de ese estilo altivo, impetuoso, de mente arrogante así. Y llegar aquí me hace criticar, ¿ven ustedes? Y yo no quiero ser de esa manera. Y me di cuenta después de tanto, de ver tanto y todo así, al grado que, hermano y hermana, mis viejos amigos aquí del tabernáculo, benditos sean sus corazones, ustedes no se dan cuenta por lo que he pasado. Mis días esforzados para alimentarlos a ustedes y todo, y querer hacer lo mejor para responder ante Dios algún día. Pero yo tengo, así que si ustedes me ven obrando mal, no me condenen, solo sientan lástima por mí y traten de corregirme, ¿ven? Porque no es mi intención ser así. Pero uno tiene que pasar por tanto, ustedes no se dan cuenta, y tanto para uno sobrepasar. Yo pudiera decirles cosas esta mañana que no me sería lícito decírselas esta mañana. Ustedes se darían cuenta porque estuve allá 5 días en casa sin poder moverme. Así es. Ustedes no se enteran. ¿Cómo? Lo que ha sucedido desde que un predicadorcito inocente se paró aquí en el púlpito, lo que ha atravesado ese corazón y lo ha cortado y golpeado y traspasado. Solo Dios sabe. Ni siquiera se lo digo a la gente, ni siquiera a mi propia esposa. Lo guardo entre Dios y yo y sigo adelante como mejor puedo. Pero ustedes se dan cuenta que un ser humano, su mente solo puede soportar tanto y luego él se apaga. ¿Ven ustedes? Y lo que me ha mantenido, no sé, solo ha sido Dios que lo ha hecho. Ahora, hay toda clase de religiones en la India. Todo tiene una religión. Todo tiene su propia manera. Yo fui recibido por el histórico. Nunca antes las religiones de la India se juntaron para recibir a un cristiano. Pero hace 2 semanas, el jueves pasado, fui recibido por las religiones de la India. Y muchas de ellas adoran a las moscas, y adoran el ganado, y adoran todo. Y ellos estaban allí, los jainistas, cuando estábamos sentados juntos en su templo, donde sus sacerdotes, esa religión se formó antes que naciera el cristianismo, hace 3 o 4 mil años. Tienen un monasterio, tienen monjes, muy parecido al catolicismo. Se arrancan la barba con las manos y se quitan el cabello de la cabeza, así con las manos. Luego les comienza a crecer de nuevo. No se lo pueden cortar. Y así tienen de todo, al grado que ellos toman una escoba o un pequeño trapeador. Se sientan allí, los monjes hacen estos pequeños trapeadores y caminan así para asegurarse de que uno no pise una hormiga o algo y la mate. Si sucediera sería un pecado capital y uno no tendría perdón. Llevan una cosa blanca sobre su boca y alrededor de las orejas. Pues ellos al respirar podrían inhalar un pequeño jejen y no tendrían perdón por eso. ¿Ven ustedes? Se dio muerte a algo. Y oh, vaya, ¿cómo podrían ellos llegar a aceptar el sacrificio de sangre del Señor Jesucristo? Han oído de él, pero ellos no lo creen. Ellos saben de Jesús. Los misioneros lo llevan. Él dijo, oh sí, pero ustedes están todos confundidos. Dijo, usted piensa en ese hombre Jesús. Si él fue un hombre santo, ¿cómo permitieron que hombres crueles lo crucificaran? Tonterías. Dijo, él se montó en un caballo y cabalgó al cielo. Allí es donde él fue. Y los Sikh, ellos usan un turbante. Tienen un cuchillo aquí. Y cada vez que encuentran a un cristiano de espaldas, lo matan, ¿ven? Porque al llegar al cielo, el cristiano también va al cielo. Pero cuando llegue al cielo, él va a ser el cristiano, va a ser el siervo del jainista, ¿ven ustedes? Así que él va a tener muchos siervos y puede deshacerse de un montón de ellos aquí en la tierra, ¿ven ustedes? Y si él lo mata a usted, muerto se quedó, no es más. Y atrás en su turbante se puede ver, tienen un pequeño peine clavado aquí y un cuchillo clavado allí del lado. Y solo lo quieren a usted de espaldas, es todo lo que buscan. Y luego, bueno, de todas las religiones del mundo.
Y dirigiéndome a ellos esa noche, la primera noche de la reunión, cuando no había manera de calcular la gente aquí, no había lugar donde poder ponerlos en pleno monzón, que son las lluvias, y la gente tendida allí afuera, simplemente indefensa. Y, oh, qué casos tan lamentables. Y sucedió que el primero que llegó con cualquier cosa que pudieran traer fue un muchachito que era creo que era un hindú, ¿verdad que sí, Paul? Y él no podía, el niño era sordo y mudo, y nació sordo y mudo. Y yo dije, ahora aquí está el primer caso, un muchachito aquí. Dije, ahora cada uno de ustedes, uno, el jainista, tratará de hacer los maometanos, y los otros quieren convertirlos a cosas diferentes y todos leen sus Biblias que tienen, no esta Biblia, y tienen la Biblia del Corán, ustedes saben eso. Así que ellos tienen, eso viene por los maometanos, y ellas tienen diferentes fundadores. Ahora hay algunos allí que creen que el hombre mismo es Dios, que todo hombre es un Dios, y entre mejor persona es, mejor Dios es usted, y es horrible ver cómo lo hacen. Y allá dije, ahora miren caballeros, yo no podía decirles hermanos, me dirigí a ellos como caballeros de las religiones del mundo, ven, y dije, ahora quiero preguntarles algo, allí, todos estamos aquí hoy, o esta noche más bien, y todas estas cosas diferentes, y ustedes adoran el ganado, y ustedes adoran todo, y dije, todo es, y me disculpan, superstición, todos ellos podían entender inglés, pero no podían hablarlo, pues Inglaterra los ha controlado por tanto tiempo. Yo dije, ustedes están aquí, nosotros, cada uno, ustedes representan diferentes religiones, dije, y ustedes van y hacen prosélitos. Usted toma un Sikh para hacerlo un jainista, y usted toma un maometano para hacerlo un Buda y demás. Yo dije, solo es un cambio de pensamiento, no es más. Dije, tenemos algo similar en América. No somos inmunes a estas cosas, dije, pero todos creemos en un Dios. Yo dije, y tenemos metodistas y bautistas y presbiterianos, y ellos hacen prosélitos el uno del otro para entrar en una organización. Pero todos ustedes hacen prosélitos de un Dios a otro, ¿ven? Pero dije yo, ahora, ¿cuál es? Todas son supersticiones. Dije, las criaturas mismas, la mosca que ustedes adoran, la vaca que ustedes adoran, el caballo, lo que sea. El Dios Todopoderoso creó ese ser, ¿ven? Y dije, ustedes están adorando la creación en lugar del Creador, ¿ven? Al ser, dije yo, en todo eso. Ahora, ninguna de ellas, y algunos de ellos con ídolos y demás, dije, no hay ninguna de ellas que pueda ayudarlo, no hay ninguna de ellas que pueda responder, todas son mudas y ninguna de ellas puede responder, ninguna de ellas puede entrar en acción. Pero hay un solo Dios verdadero y viviente y Jesucristo es su Hijo. Y dije, ahora es a Él a quien yo estoy aquí para representar. Dije, ahora, así como Elías, el profeta, trajo a todos los profetas de Baal y demás al monte Carmelo para probar y saber quién es Dios, dije, ahora solo hay una cosa por hacer. Y entonces, si sus dioses son lo correcto, entonces que yo deje el mío y sirva a los suyos. Ahora, aquí está parado un muchacho sordo y mudo. ¿Cuál de sus dioses puede sanarlo, darle su oído y habla? Eso es lo que yo quiero saber, ¿ven? ¿Cuál puede devolverle el habla a este muchacho? Y todos quedaron en silencio. Yo dije, ahora, a ustedes se les ha presentado el cristianismo en forma doctrinal y en folletos y en la Biblia, de lo cual estoy a favor 100%. Dios ayude a esos misioneros que van allá a vivir allí. Sí, señor, pero dije, a ustedes no les ha sido representado completamente, ¿ven? Dije, les ha sido representado a ustedes solo en palabra. Pero el Dios que escribió esa palabra que ustedes ya tienen en su corazón, ahora ha llegado al punto en que Él va a hacer que la palabra viva, ¿ven? Él mismo se mostrará en la palabra. Ahora dije, aquí está parado el muchacho, él es sordo y mudo, él no puede hablar ni oír ni nada, él ha nacido de esa manera. Y el Espíritu Santo allí reveló los pecados y las cosas de la gente. Y casi se desmayan al ver eso, ustedes saben. Y todos hacían tanto ruido que uno no podía entender porque tenían fuerzas militares para vigilarlos, ustedes saben. Y ellos estaban por todas partes. Oh, vaya, dijeron que había gente de toda la India allí. Así que uno no sabía lo que había allí, ven cuántos ni nada, uno no podía entenderlo. Y entonces, luego, este muchachito, cuando lo hice subir allí, y dije, ahora, Padre Celestial, tú sabes que yo soy igual que estos otros hombres aquí. Yo estaría en su condición, y peor si no fuera por tu gracia, ven, tú me salvaste, y todo esto es ordenado por ti, no por mí. Y ahora, tú sabes que yo nunca digo que puedo hacer algo, eres tú, Señor. Pero aquí mismo, mientras las religiones y supersticiones de este mundo, como fue en los días del profeta Elías, como fue en los días de Jesús, tu Hijo, así es ahora, nuevamente. Dije para que sea notorio, Señor Dios, una vez más, que tú eres el único Dios vivo y verdadero.
y aquel quien hizo a la humanidad y puede hacer que los mudos hablen o que los sordos oigan. Dije, te pido en el nombre de tu Hijo, conforme a su palabra. Dice que te pidiera cualquier cosa como un creyente cristiano. Pedir cualquier cosa en su nombre al Padre y sería dado. Dije, ahora, yo creo su palabra y pido que el espíritu mudo y sordo deje al niño así. Y batí mis manos así. Y él se dio vuelta y miró alrededor. Él con sus oídos de esta manera. Y allí estaba él. Podía hablar y oír tan bien como cualquiera en la audiencia, así. Bueno, eso comenzó todo. Enseguida, entonces, uno no podía. Tuvieron que sacarme. No había manera. Y ellos por poco me dejan sin zapatos, sin ropa. El ejército no pudo detenerlos. La milicia, los guardias no pudieron detenerlos. Ellos corrían directamente. Rompían esa línea de guardias así. Ellos lo adorarían a uno. Ven ustedes, si pudieran. Ellos no entienden. No importa cuánto usted trate de hacerles saber, ellos no entienden. El siguiente era un hombre la noche siguiente. Era un hombre que había estado ciego, como por 20 o 30 años, un adorador del sol que mirando el sol perdió los ojos. Fue así, mirando directamente al sol, hasta quedar completamente ciego. No había visto por 20 o 30 años. Sucedió que él era el siguiente que se abría paso para llegar allá. La noche siguiente. Yo dije, ahora, ¿cuál fue anoche? Después de que terminé, casi no se podía oír. Ven ustedes, ellos estaban en todas partes, de toda religión y demás. Yo dije, ¿cuántos de ustedes ahora quieren aceptar al Señor Jesucristo? ¿Ven ustedes? Y todo lo que se podía ver aceptó al Señor Jesucristo como Salvador personal en todas partes. Y por supuesto uno no podía. Hasta donde yo podía ver, pues no alcanzaba a ver mucho. Nosotros no pudimos tenerlo al aire libre, las lluvias torrenciales y cosas así. Y solo la gente allí, pues uno no podía llegar a ellos. Y fue la escena más conmovedora que usted haya visto. Y ellos aún venían por los caminos y demás jalando una cabra vieja, ustedes saben, o algo así, tratando de llegar a las reuniones. Y luego la noche del hombre ciego, yo dije, ahora, ¿cuál de sus dioses puede darle a él la vista? Dije, aquí está uno de sus propios adoradores. Por superstición se ha cegado los ojos, mirando al sol. Dije, él adora al sol porque sabe que es un ser creado, que ha sido creado. Ha sido creado, alguna criatura que ha sido creada, algo. Pero dije, el mismo creador que creó el sol, creó los ojos de este hombre, ven, el mismo. Y yo dije, ahora si él quiere, Dios le dará la vista. Y antes de preguntarles más, ¿cuántos de ustedes aceptarán al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios crucificado? Ellos no podían entender cómo ese hombre santo pudiera, haciendo lo que nosotros decimos, los cristianos dicen, pudiera morir. Yo dije, la razón por la cual él tuvo que morir fue para quitar nuestros pecados. Dije, él no fue una tercera persona o una segunda persona. Él era la persona misma, hecha carne, para así quitar nuestro pecado. Yo dije, él tuvo que venir y hacer. Y les relaté la pequeña historia que prediqué aquí la noche antes de irme de la abeja, ustedes saben, cómo pica. Luego deja su aguijón, ustedes saben, y ya no puede picar más. Y tenía que ser carne humana para que la abeja de la muerte picara, porque la muerte no está en el alma. La muerte está en el espíritu, en la carne. Así que Dios tuvo que hacerse carne para quitar el aguijón de la muerte. Y entonces cuando ellos pudieron ver eso, ustedes saben, porque hay muchos insectos en la India, y ellos estaban, dije, ahora miren, Dios puede, el mismo creador, este hombre en su superstición miró al sol buscando misericordia para su alma, porque él sabe que tiene que ir a alguna parte cuando muera de aquí. Yo dije, aunque allí sus ojos colapsaron, y por ignorancia él hizo esto, pero el mismo creador que hizo el sol, que él miraba, puede devolverle la vista a sus ojos. Yo dije, ¿estaría usted dispuesto, Señor, a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y dejar todos los ídolos y todo lo demás y servirle a Él mientras usted viva? Si así es, por favor, levante las manos. Y el pobre anciano levantó sus manos temblorosas. Todos allí simplemente visten un taparrabos, ustedes saben. Y él levantó las manos que así lo haría. Y nunca se sientan cuando están en la iglesia, nunca. Ellos no tienen asientos ni nada, simplemente se acuestan o se sientan o caen o se amontonan el uno sobre el otro, lo que puedan hacer. Ustedes se pueden imaginar cómo sería. Hasta donde uno podía ver, ¿saben? La gente estaba así. Y entonces le oré al buen Señor que le diera la vista. Y allí, por la gracia de Dios, ese hombre totalmente ciego, las lágrimas comenzaron a correr por su cara arrugada y barba, ustedes saben, barba blanca, rodaban así. Y él comenzó a gritar algo en su propio idioma y todos comenzaron a gritar. Y aquí salió caminando por allí, palmeándolos a todos de esa manera.
Él podía ver, un hombre que había estado ciego. Ahora el hermano Cox y los demás, creo él está sentado atrás. Él puede mostrarles cartas de verificación de estas cosas que han venido de la India y tomaría mucho, mucho, mucho tiempo. Pero de la manera en que lo tuvimos, yo no podía quedarme. No veo cómo pude completar 5 noches allí. Si no hubiera sido por mi muchacho allá atrás, Billy Paul, y la ayuda de Dios, no sé cómo lo hubiera logrado. Billy permaneció a mi lado y él me ayudaba a pasar, se esforzó para que pasara. Y esa gente, ustedes saben que y son muy tímidos, ellos no quieren lastimar nada o nada. Y uno tiene que pasar, ven, si no, uno sería aplastado bajo la multitud y no nos daríamos cuenta, ustedes saben, lo matarían a uno pisoteado, ven ustedes, hay que lograr pasar. Y bueno, estoy de nuevo en casa, por la gracia de Dios. Podría contarles más, pero es hora de la escuela dominical. No quiero tomar la predicación de la palabra en un discurso misionero. Cualquier paquete de ayuda humanitaria que tengan y quieran recibir consejo, envíenlo a la India. No tengo nada en contra de Alemania, son buenas personas, comparados a estas otras personas. Pero hermano, hermana, solo les enviamos cosas para fortalecerlos y luego tener otra guerra contra ellos, ¿ven? Así es, enviémoslo a algún lugar donde realmente se necesite, ¿ven? Si tienen algo para enviar, envíenlo a la India, ellos son los necesitados. Y pobres, analfabetos, ellos tienen recursos naturales, pero no tienen la inteligencia para saber cómo desarrollarlos. Lo único que ellos saben es mendigar, y eso hacen. Y ellos me iban a llevar ustedes saben lo mucho que me gusta cazar. Iban a llevarme allá a una gran cacería de tigre de Bengala, con todo pago. Les dije, háganme un favor. Tomen el dinero que se gastará en eso y alimenten a esa gente pobre allá. Me iré a casa sin eso, ¿ven ustedes? Así es, porque yo puedo cazar en otro lugar, ¿ven ustedes? Si tienen ropa vieja, cualquier cosa que quieran enviar, envíenla a la India, ¿ven? He viajado prácticamente el mundo y yo sé de lo que hablo. Y como hermano cristiano, hay necesidad en la India. Ahora llegué a casa, cumplí todo lo que el Señor me dijo que hiciera, hasta donde sea, lo mejor de mi conocimiento. Esta próxima semana les voy a contar de una cosita que sucedió. Estaba cenando con el gobernador. Allí me iban a dar un poco de arroz añejo con patas de oveja cocidas y sazonado con aceite de oliva. Ustedes se pueden imaginar, así de básico. Me dio tanta náusea que casi no podía soportarlo. Estaba que vomitaba. El gobernador me miró y me dijo, señor, creo que usted está enfermo. Y dije, creo que la comida es un poco diferente. Cuando llegamos al hotel, allí estaba el médico privado del gobernador esperándome. Dijo, quiero examinarlo. Dijo, soy el médico privado del gobernador. Dije, oh, estoy bien. Y él comenzó, por supuesto, como un caballero, me examinó todo. Y él dijo, creo que usted está bien. Todo iba bien hasta que me tomó la presión arterial. Él me miró, dijo, ¿no está muy cansado? Dije, sí, señor. Empecé a contar los efectos que tuvieron las reuniones, esas visiones, ustedes saben, verlas. Dijo, yo no veo cómo puede estar vivo. Dijo, no quiero alarmarlo, pero dijo, su presión arterial está en el punto más bajo posible. Él dijo, sus nervios están tan débiles que la sangre no bombea. ¿Ven? Dijo, su presión arterial está peligrosamente baja. Dijo, ¿cuánto tiempo va a estar aquí? Yo dije, oh, tengo 2 reuniones más. Él dijo, bueno, le aconsejo que regrese a América tan pronto como pueda y consiga un buen médico para que lo examine, dijo, porque yo le aconsejaría que no tuviera reuniones por un tiempo, ¿ven? Yo le dije cómo era eso. Por supuesto, él lo llamó dimensiones, ustedes saben, pasando de una a la otra. Le dije, bueno, señor, cuando me vaya a casa, dije, le he prometido al pueblo americano que las reuniones que les había dado de ahora en adelante no serían así. Dije, yo solo oraría por la gente, ¿ven? Y porque lo veo, eso no tiene efecto como debiera. Miro a mi hermano Oral Roberts y algunos de esos individuos allí quienes tienen reuniones y aún logran que más personas sean salvas aquí en América que yo. Simplemente es algo que creo que he usado mal, un gran don divino, un don profético, y lo he usado en una manera de sanidad divina. Y no creo que haya impulsado a Dios o causado que Dios piense también de mí al hacerlo así, porque no tendría tal efecto. Él nunca me dijo de esa gente, ustedes saben, él dijo que eso ya había sido hecho. Él representó a una Moisés de la misma manera. Moisés fue a Egipto y realizó sus milagros una vez. Eso concluyó el asunto. Él tomó su mano y sanó de lepra y convirtió un palo en una serpiente y de nuevo a un palo. Y eso concluyó el asunto para siempre. Y creo que después de 10 años de cruzar América de un lado a otro y buscar en cada ciudad, la gente entiende que es la verdad ahora, ¿ven? Esta vez es para orar por la gente y es la intención que tengo. He sido muy, muy amable. Pueblo, ustedes saben que los amo y los amo con amor que no muere. Y Dios lo sabe. He tenido que estar en aislamiento. Hay personas por esta América con las que me encantaría estrechar la mano. Y he anhelado hacerlo en las reuniones. Yo no podía. ¿Ven?
Ustedes no saben el efecto que esa visión tiene en uno. Tan pronto como uno se para frente a la persona, allí está, ¿ven? Y yo no se lo diría a la gente a veces, pero allí está delante de la persona. Me entero de cosas con la gente que desearía no saber, personas que van a ser mis amigos, y sin embargo, uno saber que era un error. Si Dios bajara ahora y me lo permitiera, pudiera decirles cosas que les sorprenderían. Y allí le he pedido al Espíritu Santo, si Él quiere, lo cual Él me ha dicho. Le he pedido si Él me permitiera primero recuperarme de nuevo a como estaba cuando dejé el tabernáculo. Volver allí y permitirme calmarme hasta que cuando me pare delante de la gente no sea una visión, que sea que cuando pueda hablar con el hermano, pues no ver su condición. Y en ese momento solo ofrecer la oración por Él, ven, y ser como, le he pedido a Dios que haga eso. Vengo a casa y sé que esta semana nadie ha estado en la casa, es algo bueno. Llevo como 5 días allá sin ni siquiera poder moverme. He llegado al punto en que me levantaba, parecía que me dolían los huesos y todo. Por supuesto, el cambio, exactamente 11 horas y media de diferencia entre Bombay y aquí. Ahora mismo era hora de que yo debería haber estado durmiendo hace 1 o 2 horas, ven ustedes. Así que es de noche y está al revés. Y también esa presión arterial débil, tan baja, sí. Y apenas podía pararme y acostarme. Eso es todo. Yo mismo me lo busqué queriendo esforzarme demasiado. Y ahora me he regresado a casa por la gracia de Dios. Y ahora esta próxima semana me voy, solo para quedarme por un tiempo, 2 o 3 semanas a solas, para estar solo, para orar, primeramente. Voy de cacería si el Señor quiere. Pero antes de hacer eso, me iré unos días antes de las temporadas y demás. Voy a Colorado. Quiero quedarme por lo menos 2 o 3 semanas, o tal vez más, solo para estar solo, realmente a solas, y decir, Dios, aquí estoy. Tal vez venga y le pida empleo al señor Mishler de nuevo, al señor Mishler, para regresar a la compañía de servicio público. Me he cumplido lo que él me dijo que hiciera y estoy parado en el tabernáculo esta mañana, igual como me fui hace 10 años. No tengo representante. Mi representante renunció cuando subió la presión. No tengo representante. Mi muchacho sentado allá atrás, se va al ejército. Él ha sido mi compañero, él permaneció a mi lado. Algunos siempre me reprochaban, ¿por qué tienes a Billy contigo? Si tan solo supieran cómo cargué a ese niño en mi brazo cuando era un bebé lactante, sin madre. Mantuve su biberón debajo de mi cabeza en la noche, sin fuego en la casa para mantener su biberón caliente. Y lo alimentaba. Él ha sido mi compañero todo el tiempo. Así vamos a morir, si Dios quiere. Probablemente se vaya inmediatamente al Army. Él recibió los papeles ayer para tomar su decisión, si quiere ser voluntario o ser reclutado. Bueno, no lo voy a tener. Y entonces yo estaré solo. Pero no solo, ven, hay uno quien me trajo de mi madre, quien me ha alimentado, quien me ha llevado a través de estas pruebas profundas. Su gracia me ha traído a salvo hasta aquí. Estoy confiando en que eso me lleve el resto del camino. Y he llegado a un lugar donde quiero pedirle a la iglesia algo más antes de que tomemos una cita para estudiar en las Escrituras. Y es que ustedes oren por mí. He desarrollado un espíritu crítico y eso me persigue. Se lo dije a mi esposa ayer por primera vez. Algo sucedió ahora y estaba sentado en el patio. Y le dije a ella. Ella me lo había recordado y se lo conté. Dije, cariño, he llegado al punto en que soy crítico de la gente. Yo no quiero ser de quién es la obra, no es mía. Y Dios es quien puede criticar, no yo. Había una mujer, fue allá la señora Dow, no sé si ustedes han oído hablar de ella o no. Oh, qué desgracia fue la que pasó en la India. Por eso ni siquiera pudimos tener nuestras reuniones al aire libre. Ella llegó allá y trató de recoger ofrendas de esa gente y debido a que ellos no quisieron dar sus pequeñas rupias, una pobre mujercita que tiene un trabajo cargando cemento sobre su cabeza, subiendo escalones y cosas así desde las 5 hasta las 10, recibe 1 rupia al día, 21 centavos, ¿ven? Ella tiene que trabajar duro para mantener ese trabajo. Una mujer vadeando en el lodo hasta las rodillas y demás, pobrecitas, para cuidar de sus bebés pequeños y demás. 1 rupia, 21 centavos. Y allí regañando a esa gente y recogiendo esas rupias y convirtiéndolas de nuevo en dinero americano. Y ellos dijeron, usted viene a quitarnos lo que tenemos, no ayudarnos, ¿ven? ¡Qué gente ustedes! Ellos no tenían que darme un centavo para ir o regresar. Pagué mis gastos, pagué todos los alquileres del auditorio, todas las cuentas del hotel, todo. Y luego todo lo que me quedaba lo llevé a la calle, no para dárselo a alguna sociedad. Lo saqué y se lo di a la pobre gente que se estaba muriendo de hambre. Allí es donde fue el dinero de ustedes. Allí es donde se fue su dinero. Seguro que sí, a lo mejor de mi conocimiento. Yo mismo pude hacerlo. Ojalá hubiera tenido más con qué hacerlo. Ahora, pero
Ahora mi hermano, hermana, esta mujer comenzó a recoger ofrendas y a reprocharles por ellas. Ellos dijeron, ustedes vienen a llevarse lo que tenemos, no a ayudarnos. Pensé que venían a ayudarnos. Se suponía que ella era una sanadora divina. Ella se enojó conmigo cuando yo estaba allá en la costa oeste. Howard, dijo ella, quiero ver a tu papá. Ella se había casado con un hombre allá en Egipto o algo así. Dijo, yo también voy a la India. Dijo, bueno, señora, cuando esa unción está sobre él, nosotros, la gente simplemente no se acerca. Ella dijo, dígale que soy la señora Dowd. Y dijo, cuando yo vaya a la India, antes que él, tendré la situación bajo control cuando él llegue allá. Dijo, de todas maneras, mis reuniones son más grandes que las que él ha tenido. Bueno, eso es verdad, pudiera ser, ven, no lo sé. Pero pensar que ella lo tenía bajo control, a tal grado que uno ni siquiera podía tener una reunión al aire libre. Así sucedió y ellos comenzaron una revuelta. Y ella se paró allí y dijo, ustedes, diablos negros, ustedes, hablando así. E intentaron sacarla y ella no se iba. Y alguien la golpeó en la cabeza con un ladrillo y la sacaron cargada. Y ellos entonces la sacaron rápidamente del país. Ella se fue allá a otro país y el barón Van Bloomberg tuvo que ir a ver al rey y cosas para sacarla de allí para evitar una masacre. Y entonces así fue. Y al ver eso, pues eso es lo que critico. Regresé y lo primero que me pusieron en las manos fue la revista La Voz de Sanidad. Y vi esta reunión de A. Allen. Y vi lo antiescritural que era. Entonces lo critico. ¿Ven ustedes? Ojo, vaya, mal pensarlo. Pero miren a la pobre gente, gente encantadora que está allá siguiendo eso, ven, yendo con él. Y gente de corazón sincero. Miro alrededor y veo estas otras cosas que suceden. Y en eso yo empiezo a criticar en mi corazón, ¿ven? Y no quiero llegar a ser así. Si lo hago, perderé el favor de Dios, ¿ven? Y miro a los americanos y lo veo de esa manera. Veo a las mujeres cómo se visten y veo al hombre cómo actúan y cómo beben y maldicen y fuman y mastican tabaco. Y dicen ser cristianos, al grado que me da náuseas. Cuando veo cómo está el otro lado y veo esto, luego miro al medio, pienso, oh Dios, pero escuchen esto, ¿de quién es la batalla? Dios dijo que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Los ángeles vendrán y los separarán al final del tiempo. No soy yo. Así que ustedes ayúdenme mientras estoy parado aquí con mi mano levantada en el púlpito. Ayúdenme a no criticar a nadie. Ayúdenme a que Dios me dé un espíritu en mi corazón que, en lugar de criticarlo, los ame de todas maneras y seguir adelante. Simplemente ha sido una rutina constante y una rutina hasta que y solo soy humano. Mis facultades mentales se están quebrantando así, ven ustedes, y tengo que irme para descansar. Y por eso es que me voy para quedarme solo, para orar que Dios quite este sentimiento crítico de mí y me suavice. Ahora, yo pudiera ir y actuar, pero eso no saldría de mi corazón y entonces sería un hipócrita. Seguro, ¿ven? Yo quiero que salga de mi corazón, que realmente tenga amor por aquellos que no son amables. Eso hizo Jesús. Cuando yo era crítico, cuando necesitaba ser criticado, aún así Él todavía me amó. De todas maneras, y así es como quiero ser. Ustedes oren por mí. Espero verlos de nuevo para eso de noviembre, tal vez regresar y tener un avivamiento aquí en el tabernáculo antes de nosotros. Y ahora, aquí hay una cosa que he hecho. Pedí esto, una cosa más. No quiero tener que ministrar a los enfermos, no más que con pañuelos o cosas así. Estoy tratando de apartarme de las visiones, ven ustedes, y especialmente tan débil como lo estoy ahora. Y pararme delante de la gente, pues entonces uno comienza eso. Y vienen de nuevo las visiones. Yo quiero alejarme y apaciguarme hasta poder venir y tener una reunión diferente. Ustedes orarán por mí, ¿verdad? Y entonces, si estoy orando en el correo y enviando pañuelos y cosas a los enfermos y afligidos. Pero cuando la gente me llama para orar, los envío donde el hermano Neville o algunos de los demás para que vayan a orar. Porque cuando me paro frente a la persona, eso me sacude de nuevo a ello, ¿ven ustedes? Y quiero apartarme de eso para poder acostarme y decir, ahora, Señor, solo a tu voluntad. Cuando tú quieras que yo sepa algo, házmelo saber y lo mantendré en secreto para mí mismo, a menos que tú me digas que lo cuente. ¿Ven lo que quiero decir? Y luego ir allá y orar por los enfermos y cambiar mi ministerio por completo, poder tener reuniones más largas, mejores reuniones y todo lo demás que tenía de lo que podía antes. El Señor los bendiga ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el tiempo para hablar de misiones y de cómo tú nos has bendecido y ayudado. Y cuántas veces he pensado cuando las olas estaban altas y las grandes pruebas arreciaban, si es que regresaría a casa, pero aquí estoy de nuevo. Señor, siempre me traes de regreso. Te doy gracias por esta iglesia, por su pastor, por su gente. Bendícenos. Y ahora, Padre, esta mañana mi corazón mira hacia la India y pensar, están acostados allá en esa calle esta mañana, a lo largo de esa orilla, allá en esos pequeños lugares repletos por allá.
Esa gente pobre, hambrienta, muriéndose de hambre, sin educación, sin conocer al Señor Jesús, adorando alguna clase de superstición o un ídolo. Entonces, Padre, cuán agradecido estoy de saber que tú me has permitido conocerte. Ese saber es vida. Oro entonces que tú me ayudes. Quita el espíritu crítico de tu siervo, Señor. Dios, yo no quiero. Si alguien está errado, tú eres el juez, Señor. Permíteme amar de todas maneras. Lo harás, Padre, si las mujeres se visten mal y se denigran y se vuelven prostitutas y nuestra nación se hunde. ¿Cómo puedo cambiar la historia cuando tú la has hablado, Señor? Pero oro que tú solo me ayudes y me permitas ser amoroso y bondadoso para poder ser tu siervo y hacer tu voluntad. Pido estas cosas, Padre, para tu gloria. Ahora, bendícenos. Y se me ha pedido que enseñe la palabra brevemente. Padre, solo danos un corto mensaje ahora para que la palabra pueda salir, que sea un gran día para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora tengo las 11 menos cuarto. ¿Es así? Bueno, nos dan unos 35 minutos. ¿Estará bien y saldremos como a las 11:30? Ahora, ¿a dónde vamos? Yo estaba sentado aquí pensando en enseñar del Antiguo Testamento, pero ustedes, por lo general, uno entra en el Antiguo Testamento todo el tiempo. Entonces alguien dijo, hermano Branham, ¿solo conoce usted el Antiguo Testamento? Bueno, es que es bueno. Cuando lo aprenda, entonces aprenderé el nuevo. Pero cuando usted aprende uno, usted aprende los dos. ¿Ven? Ambos van a la par. Pero hablamos en el Nuevo Testamento en alguna parte. No sé dónde han estado estudiando, nada. Les digo, escuchemos a San Juan. Regresemos a Primera de San Juan y comencemos a leer San Juan. Ahora, solo estoy abriendo allí, no sé. Así que solo comenzaremos a estudiar en San Juan. ¿Les parece bien a todos? ¿Bien? Muy bien, San Juan, el capítulo 1. Y ahora, tal vez este próximo miércoles en la noche, quiero estar con ustedes esta noche. Quiero venir y estar con ustedes esta noche. Y también el miércoles en la noche. Creo que no saldremos antes del miércoles, así que estaré aquí el miércoles en la noche. Estoy bastante seguro que será el próximo jueves o viernes, uno de ellos, antes de poder irnos. Entonces estaré aquí el miércoles en la noche, si el Señor quiere, para el servicio. Y ahora queremos enseñar un poco, quizás el miércoles en la noche, si el Señor quiere. Oiga, hermano Flimen, esa es una buena idea. Quítese el abrigo ahora y siéntase como en casa. ¿Alguien tiene algo en contra de alguien? Si es así, levante la mano y vaya a ellos. Ahora tengamos esta gran festividad de amor en esta mañana. ¿Qué me dicen? Todos, y lo que tengan, si la persona no está aquí, digamos, Señor Jesús, pongámoslo bajo la sangre ahora mismo, y desde este día en adelante, no pensaré más en eso. Vayamos y que todo comience de nuevo ahora. Oh, si usted solo supiera cuán feliz debería estar. En todas las religiones del mundo, verlas a cada una, tan insondables como pueden ser. Y solo una es real. Y es el Evangelio del Señor Jesucristo. No importa si viene de la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana. El Señor Jesucristo está correcto. Amén. Ven, no importa de dónde venga. El cristianismo brilla más. Es lo único que tiene un fundamento, absolutamente. Otras cosas. El sacrificio de sangre del Señor Jesucristo es la única esperanza del mundo. Ahora, he visto sus religiones, he visto sus ídolos, he visto sus supersticiones, he visto sus dioses y todo, los estudié, y estudié el Corán, todo lo que supe para estudiar. Y cómo cada parte llegó a ser supersticiones. Y eso solo lo hace a uno apreciar. Es tan real, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la única esperanza del mundo. Y Él es el único que se levantó de entre los muertos. Y podemos probar que Él resucitó de entre los muertos. Y Él vive hoy. Amén. Ojo, vaya, hermano Neville. Ustedes no saben lo feliz que estoy de ser un cristiano. Oh, ustedes deberían estar tan felices. Ahora, este gran evangelio de San Juan aquí, según San Juan. Juan era el amado. Creemos que este San Juan era el amado que se recostó en el seno de Jesús y demás. Él vivió para ser el más anciano de los apóstoles, o vivió más que cualquiera de los demás. Y Pedro fue crucificado con su cabeza hacia abajo, sus pies hacia arriba. Andrés fue crucificado con sus manos a los lados, así, y clavado. Vi allá donde decapitaron a San Pablo, allá en Roma. Oigan, tengo algo. Oh, yo trataré de traerlo la próxima vez que venga, las fotografías de todo ese martirio y todo, y siendo alimentados a los leones y demás. Tengo toda la carpeta grande, la traeré y pondré una en un poste y una en el otro y demás, para que ustedes puedan verlos y examinarlos, todo en inglés. Fíjense, oh, qué espectáculo tan desgarrador. Donde le cortaron la cabeza a Pablo, allí lo arrojaron a la cloaca y lo dejaron.
Pensé, oh, vaya, el hacha apenas tocó su cabeza y él ya estaba en la gloria. Amén. Con razón él se paró allí en esa celda cuando escribió, oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él escribió, dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Oh, pues eso lo hace pensar a uno. Las vidas de grandes hombres todas nos recuerdan y podemos hacer que nuestras vidas sean sublimes, pero las despedidas nos dejan huellas en las arenas del tiempo. Ahora, Juan, el amado, el revelador. Y Juan, hay varios Juanes aquí en la Biblia, pero el Juan, San Juan del que estábamos hablando en esta mañana, un apóstol del Señor Jesucristo, un misionero enviado por Dios. Un misionero es uno que es enviado. A menudo me he preguntado cómo la gente hoy en día dice, oh, solo hay 12 apóstoles, ven, solo 12. Ustedes han oído eso. Bueno, la palabra misma significa uno que es enviado. Pablo no era un apóstol, según los 12. Pero ¿se fijaron ustedes que escogieron a Matinas, creo que fue, o Matías, para tomar el lugar de Judas? Y eso fue lo que hizo el hombre. Él nunca se oyó más de él. Pero Dios escogió a Pablo para tomar su lugar, ¿ven ustedes? Y miren lo que hizo Pablo, ¿ven? Eso muestra la diferencia entre la elección del hombre y la elección de Dios. Y eso da mucha gracia a mi corazón por las cosas y errores y demás. Acabo de escuchar hace unos momentos en la radio a este gran y famoso doctor Dihan, un maestro maravilloso. Vaya, un hermano encantador, lo amo con todo mi corazón, Dios lo sabe. Solo el ver cómo grandes hombres pueden cometer errores. Y pensé tan pronto, hermano, al ver el error que él estaba cometiendo, pensé, Dios, tal vez yo cometa esas mismas cosas. No me tengas las mías en cuenta. El doctor Dihan dijo, el bautismo fue solamente una vez en la Biblia. Lo escuché mientras venía a la iglesia aquí esta mañana. Dijo, el bautismo del Espíritu Santo bautizó a cada uno de los apóstoles, los sumergió en el aposento. Y nosotros somos bautizados en agua en representación de eso. Y esa fue la única vez que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, una sola vez en la Biblia. Pensé, oh, doctor Dihan, pues como 10 días después, Felipe fue y les predicó a los samaritanos. Él los bautizó en el nombre del Señor Jesús. Solo que el Espíritu Santo aún no había venido sobre ellos. Pedro fue y les impuso las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Como 2 meses o 3 meses después de eso, Pedro estaba en la azotea y tuvo una visión. Subió allá en casa de Cornelio. Y todos estaban parados allí, estaban unánimes y orando. Y mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos como lo hizo en el principio. Y ellos ni siquiera habían sido bautizados en agua aún. Él dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua viendo que estos no han sido bautizados? Y que han recibido el Espíritu Santo como nosotros en el principio. Entonces, ¿cómo representaba ese pequeño cuerpo allí? Oh, no, no. Unos varios años después, unos 20 años después, Pablo tuvo que pasar por las costas superiores de Éfeso. Encontró a ciertos discípulos. Él les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, no sabemos si hay Espíritu Santo. Él dijo, ¿habéis sido bautizados? ¿Cómo fuisteis bautizados? Dijeron, bajo el de Juan. Dijo, pero Juan bautizó para arrepentimiento, diciendo que ustedes creían en él, que habría de venir, en el Señor Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados de nuevo con agua en el nombre del Señor Jesús y Él les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos allí. Ven ustedes de la misma manera como lo hizo en el principio. Oh, sí, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua sigue vigente y así será hasta que Jesús venga otra vez. Pero qué error, ¿ven? Qué error de un gran erudito inteligente como ese. Eso muestra que no importa cuán inteligente sea usted, cuánto sepa usted es humano y usted va a errar con toda seguridad. La batalla pertenece al Señor. Así es. Veo cosas, aún en visiones y cosas que el Señor me ha mostrado. Y me doy la vuelta y hago lo contrario. ¿Se imaginan? Y Dios mostrándomelo. Me pasó en Lisboa. Yo dije, Señor, quita tu mano de mí. Ni siquiera soy digno de ser tu siervo. Al ver algo que Él me dijo y yo lo olvidé por completo y seguí adelante. Sucedió. Pensé, oh, vaya allí. ¿Por qué no me acordé de eso? Ven, aquí lo tenía anotado, aquí en mi bolsillo, en un pedazo de papel. Y fui e hice algo contrario. ¿Ven ustedes? Allí eso muestra para cuánto sirvo. ¿Ven ustedes? No. Oh, el peor de todos, ese soy yo. Pues después de que Dios le dice a uno que haga algo y uno se da la vuelta y hace lo contrario. Eso es terrible, ¿ven? Así que, ven ustedes, no importa quién sea el hombre, él no es más que un ser humano, él va a cometer errores, así que soportémonos el uno al otro y hagamos lo mejor que podamos. Es lo único que podemos hacer.
Muy bien, Juan, ahora el versículo 1. ¿Todos tienen sus Biblias abiertas? En el principio. Oh, vaya, esto es bueno, ¿no es así? Para empezar, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Miren, este era en el principio, con Dios. Pues tomemos aquí abajo el versículo 14. He enseñado sobre esto tantas veces y he pensado en ello. Miren, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, en el principio. Ahora veamos algo real. Aquí veo algo, y el Espíritu Santo debe haber ordenado que esto fuera así, ¿ven? Veo algo grande aquí. En el principio era el verbo. Ahora usted no puede retroceder más allá mentalmente hablando que al principio. En el principio, antes de que hubiera un mundo, antes de que hubiera una estrella, antes de que hubiera un sol, luna, cualquier otra cosa, antes de que hubiera cualquier creación, eso es en el principio, ¿es correcto? Ahora, tan lejos como podemos ir es de vuelta al principio. Y en el principio era Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces la palabra era Jesucristo. ¿Es así? Oh, vaya, entonces ¿quién era en el principio? Era Jesucristo. Entonces, con nuestro pensamiento católico del Hijo eterno, no pudiera ser, pues si Él era hijo de Dios, tenía que tener un principio en el tiempo. Él tenía que nacer para ser un hijo, ¿verdad que sí? Si es que Él era el Hijo de Dios. No, nos envolveremos aquí en la buena escritura. ¿Cómo la amo? Solo uno se siente como en casa al entrar en eso, ustedes saben. ¿No la aman ustedes? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra misma era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y le vimos a Él en la gloria del Padre. ¿Ven ustedes? Vimos la palabra que era en el principio, hecha carne aquí en la tierra. Ahora, qué cosa más maravillosa. Pensar en Dios, hecho carne, para quitar el pecado. Ahora, si pudiéramos ver las supersticiones del mundo, cómo adoran y quieren llegar a ser buenos. Ahora, algunas de sus denominaciones allí, de sus sectas, ellos piensan, si un hombre llega a ser realmente bueno, llega a ser un Dios. Y entonces él es un Dios. Y ellos lo adoran como Dios. Y luego otra razón por la que lo adoran, difícilmente se puede enseñar en una congregación mixta como esta. Pues el germen de vida sale del varón, ¿ven ustedes? Y ellos piensan que la vida está en él. Y la vida eterna, la vida perpetua, viene a través del varón, de uno al otro. Siempre hemos estado aquí, siempre lo hemos estado. El mismo espíritu moviéndose una y otra vez en la gente, ¿ven ustedes? Y así ellos adoran al hombre, porque de él sale el germen de vida. Ahora, pero aquí nos dice que antes de que hubiera un hombre, antes, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y la palabra hecha carne. Ahora, hasta donde puede llegar la mente humana. Eso es lo más lejos que podemos regresar ahora, al principio, ¿correcto? En el principio era el verbo, pero eso es lo más lejos que podemos llegar con la teología. Eso es lo más lejos que podemos llegar con nuestra mente. Pero la revelación nos lleva más allá, ¿correcto? Ahora, si usted está enseñando algo basado en la teología, usted piensa, en el principio era el verbo, ese era Dios, y la palabra era Dios, ¿correcto? Y esta misma palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, ¿ven? Y entonces Dios fue hecho carne, eso es sin controversia, es verdad. Dios fue hecho carne, nosotros creemos eso, pero ahora, antes de que esto fuera la palabra, ¿qué es una palabra? Una palabra es la manifestación de un pensamiento, es la expresión de un pensamiento, ¿correcto? Antes de que usted diga algo, subconscientemente usted lo piensa antes de hablarlo, ¿correcto? Así que en el principio era el verbo,
Hasta allí podemos retroceder por esto, por la teología. Pero antes que fuera la palabra, ella era un pensamiento. Y un pensamiento fue manifestado. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, así es como él lo dijo. Primero, él lo pensó. Y él habló la palabra. Y la palabra fue manifestada. Oh, cuán infalible es Dios. Fíjense, cada pensamiento, cuando es hablado, cuando Jesús con razón, cuando él bajó del monte esa noche y miró alrededor de ese árbol, buscando alimento, no había alimento en el árbol. Y él dijo, nadie coma de ti. Y él siguió, se fue. Y al día siguiente, al regresar, el árbol se había secado. La mente de Dios, la mente que en el principio fue un pensamiento antes de ser una palabra, que expresó a Jesucristo. Él mismo estaba expresando esa palabra de nuevo, ¿ven? Y cada palabra en la Biblia son los pensamientos de Dios en forma de simiente, que al ser recibidos en el ser humano y habladas por el mismo pensamiento que materializó la Biblia, trae la cosa a cumplimiento. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Cuán poderosa podría ser la iglesia? La Biblia dice que esta mente que estaba en Cristo esté en vosotros. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Ahora, sus pensamientos, si llegan a ser una expresión, como Dios dijo, sea un mundo, antes de que pudiera ser una palabra, tenía que ser un pensamiento. Así que Dios en la creación creó el mundo por medio de su pensamiento primero, luego lo habló y el pensamiento expresado llegó a ser material. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, si ese mismo espíritu que dijo, sea la luz, y fue la luz, que dijo, sean los árboles, y fueron los árboles, y si esa misma mente que estaba en Cristo está en usted, ¿cuánto podría decir que no haya cáncer? Y desaparecería, que los ojos ciegos sean abiertos, y así sería, ¿ven? Eso es su pensamiento. Jesús dijo, de cierto, usted dice, será Jesús. Pero esperen un minuto, él dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto os digo, que si dijeres a este monte, muévete, desarráigate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que dices, todo lo que digas te será hecho. Es así, te será hecho, no a mí, a usted le será hecho. El poder que le ha sido dado a la iglesia. Eso, ahora, ustedes pueden expresar eso por medio de concepción mental. Pero si llega a ser una verdadera revelación de Dios, que ustedes lo ven antes de que suceda y lo expresen en forma de palabras, esa palabra se afianza y llega a lo material. Un pensamiento expresado. Oh, vaya, como Dios pudo. ¿Lo ven? Su corazón y su mente están llenos del Espíritu de Dios, al grado que los pensamientos suyos llegan a ser sus pensamientos. Amén. Allí lo tienen. Cuando su mente y su dirección y su guía llega a ser un lugar directo o una inspiración directa del Espíritu Santo que está moviendo su ser mortal. Oh, vaya. ¿Qué clase de personas deberíamos ser? Si el mismo Espíritu Santo lo tiene usted tan encarnado o empoderado, que usted no usa sus propios pensamientos, usted no usa su propia mente, usted no usa sus propias opiniones, pero el Espíritu Santo lo ha edificado a usted de tal manera que sus pensamientos y su ser es el Espíritu de Dios expresándose a través de usted. ¿Qué clase de iglesia seríamos? ¿Qué clase de pueblo sería esta mañana? Si este tabernáculo, Branham, en esta mañana estuviera tan lleno de la presencia de Dios, pues que usted ni siquiera usara su propia mente, ni siquiera usara sus propios pensamientos, ni siquiera tuviera una finalidad propia, sino solo ser guiados por el Espíritu. Y los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando el elemento humano sale y el Espíritu de Dios llena ese vacío,
donde usted se ha vaciado. Amén. Entonces, será cuando la iglesia, en su poder de la resurrección del Señor Jesús, caminará en sus pisadas, en su poder, en sus pensamientos, en su ser, en su andar. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces los pensamientos suyos llegarán a ser palabras y las palabras llegarán a materializarse. Allí sucede. La iglesia en su poder. Yo creo que viene en camino. Cuando la iglesia esté tan envuelta en Cristo, el Espíritu Santo, y la humanidad tan separada de sí, que ellos mismos no se vean. Ellos no tienen sino servir a Dios. Y sus pensamientos avanzan. Ellos rechazan las cosas del mundo. Ellos simplemente se mueven en el Espíritu, viven en el Espíritu, se mueven en el Espíritu, caminan en el Espíritu para cumplir la ley de Cristo. Entonces, el amor de Cristo en el corazón humano, moviéndose en el Espíritu Santo, esa gran iglesia maravillosa saldrá con poder y deidad, porque la deidad será revelada en seres humanos por el Espíritu Santo, trayendo a cumplimiento el pensamiento de sus mentes. Nuestros pensamientos son diferentes. Muchas veces nos acercamos y decimos, ¿cómo está usted, hermano? Y usted no lo dice de corazón. Muchas veces decimos, yo soy esto y aquello, yo haré eso. Usted no lo dice de corazón, ¿ven? Yo no lo digo de corazón. Pero cuando usted puede llegar a estar tan muerto a las cosas del mundo, que Cristo es primero, Cristo es todo. Entonces toda su estructura es del Espíritu del Señor Jesucristo. Él tiene control total. Allí es cuando sus pensamientos estarán limpios. Sus pensamientos serán puros. Su corazón. Su corazón. Mucha gente dice, bueno, la religión viene de su corazón. No hay facultades mentales en ese pequeño ser llamado corazón. Usted no puede pensar con su corazón. La Biblia dice, ¿cuál es el pensamiento de un hombre en su corazón? Así es él. Usted no puede pensar con su corazón. No se puede porque no hay nada mental allí con qué pensar. Jesús no estaba hablando del ser físico, él estaba hablando del ser sobrenatural. Somos un ser triple, alma, cuerpo, espíritu. Sabemos que lo que esta carne es, entendemos eso. Está aquí. Sabemos lo que es el espíritu, controla la carne. Pero ¿qué es el alma? El alma es la naturaleza del espíritu. Cuando un hombre se convierte, no significa que aquí hay una buena enseñanza profunda, espero que la capten. Hace algún tiempo les estaba diciendo a unos muchachos el otro día, un hombre se sentó en mi porche y dijo, hermano Branham, yo fui un hombre de negocios y he pasado años tratando de ser salvo. Y me contó todos sus problemas. Dijo que su esposa fue y recibió el Espíritu. Y ella no podía, él no podía recibir el Espíritu. Le dije, ¿qué quiere decir, hermano? Y él me dijo de dónde era y se expresó. Le dije, ¿usted está buscando ser salvo? Él dijo, sí, me estoy esforzando por ser salvo. Y le dije, el Señor quiere. Dijo, creo que he cruzado la línea, hermano Branham, donde uno ya no puede ser salvo. Yo dije, oh, no lo sé. Él dijo, mire, yo fui a las reuniones de Billy Graham, un gran predicador famoso. Y él es un hombre de Dios, maravilloso, haciendo una gran obra para Dios. Y dijo, yo fui a sus reuniones y él dijo, todos los que quieran ser salvos levanten sus manos. Y dijo, él levanté la mano y entré a un cuarto de entrevistas. Dijo, entonces ellos me dijeron allá atrás que yo tenía que aceptar a Jesús y dijo, me arrodillé y oré. Y aquel me dijo, ahora, ¿cree usted en Jesucristo? Yo dije, sí, dije, yo lo acepto a él como Salvador personal. Dijo que él le dijo, ahora usted es salvo. Dijo, nada me sucedió. Dijo, yo fui entonces por un par de años y encontré a la gente metodista libre que me dijo que yo tenía que estar lo suficientemente feliz para gritar. Y él dijo, ellos oraron por mí y todo hasta que me sentí lo suficientemente feliz como para gritar. Dijo, ellos dijeron, ahora lo tiene, usted tiene santificación. Dijo, yo salí y dijo, estaba buscando todo lo que podía. Dijo, todavía no lo tenía. Dijo, fui a las reuniones del hermano Roberts, Oral Roberts. Dijo, entraron al cuarto y me dijeron que yo tenía que recibir el Espíritu Santo y que yo tenía que hablar en lenguas o no lo tenía. Dijo, regresé allí y ellos oraron por mí y me dijeron que hablara con el Señor y dijo, yo hablé en lenguas. Él dijo, hermano Branham, yo aún no lo tengo. Él dijo, no sé qué hacer. Le dije, bueno, mi hermano. Él dijo, fui a Shreveport, la voz de la sanidad, y ellos me dijeron que usted era un profeta, que viniera aquí, que usted podría revelarme cuando el Espíritu viniera sobre usted. ¿Cuál era mi problema? Le dije, hermano, no hay que ser profeta para hacer eso. La palabra de Dios lo resuelve. Dije, eso no necesita profecía. Dije, mi hermano, solo ocurre que usted está confundido. Le dije, quiero preguntarle algo. ¿Siempre ha amado usted al Señor Jesús? Él dijo, bueno, yo pertenecía a la iglesia presbiteriana, pero dijo, yo solo asistía. Dije, bueno, quiero preguntarle, ¿qué sucedió? ¿Qué aconteció que usted cambió de opinión de repente? Él dijo, bueno, mi esposa, ella fue a los pentecostales y dijo, recibió el Espíritu.
Y entonces ella regresó y dijo, ella estaba feliz. Y dijo, le dije, ¿qué pensó usted de eso? ¿Lo criticó? Él dijo, no. Dijo, solo pensé, bueno, veré cuánto dura. Y dijo, eso continuó. Dijo, ella parecía tenerlo. Y él dijo, un día yo venía de hacer una venta en el patio y sucedió que metí la mano en el bolsillo y alguien me había dado un pequeño tratado viejo y dijo, me senté en la oficina y comencé a leer este tratado y dijo, me sobrevino el sentimiento más terrible, que yo debía arreglarme con Dios. Él dijo, he estado buscando desde entonces. Le dije, quiero preguntarle algo. Desde que este sentimiento le sobrevino, ¿nunca lo ha podido apartar? Él dijo, no, señor, no he podido. Yo dije, bueno, allí fue cuando usted recibió a Cristo. Dije, no lo es porque levantó las manos, lo cual está bien. Hablar en lenguas, eso está bien. Y dije, gritar, eso está bien. Pero esos son los atributos de Cristo después de él haber entrado. Dije, recibir a Cristo es recibir a la persona, a Cristo Jesús. Recibirlo a Él es vida. Le dije, gritar, hablar en lenguas y todas las demostraciones. Dije, esos son atributos que siguen a esto. Pero primero es recibir a Cristo. Él dijo, entonces, hermano Branham, ¿he estado salvo todo el tiempo? Yo dije, seguro. Mire, dije, ¿lo ama usted a él? Él dijo, con todo mi corazón. Dije, en un tiempo usted no lo amaba a él. Él dijo, así es. ¿Y ahora usted lo ama? Él dijo, bueno, esa es la verdad. Bueno, usted lo ha tenido a él todo el tiempo. Y él saltó del porche y comenzó a llorar y abrazarme y dijo, oh Dios, he sido un cristiano todos estos años. ¿Ven ustedes? La cosa era que a él no le fue aclarado desde el principio. Aleluya. ¿Qué? Usted no pudiera ser un cordero de un cerdo, aunque se viera obligado. Para empezar, él es un cerdo. Él se ocupa de sus propios asuntos y le dice al cordero que se ocupe de sus propios asuntos. La única manera de usted poder hacerle creer a ese cerdo que está mal estar en el chiquero sería poniendo en él un espíritu de cordero. Si él alguna vez recibe el alma de un cordero, o el cordero no tiene alma, pero si él alguna vez recibe el espíritu de cordero, la misma naturaleza de la cosa, por eso es que usted no lo puede hacer, convertir a un cerdo. Usted no puede convertir a un cordero porque él no tiene alma. Lo que él es en su espíritu, él tiene esa misma naturaleza para siempre. ¿Ven? Pero un ser humano puede ser cambiado de un cerdo a un cordero, porque él tiene un alma hecha a la imagen de Dios. Amén. Bueno, sus pensamientos cambiaron. Algo lo hace por él. Aleluya. Como un hombre piensa en su corazón. ¿Ven? Cristo el Creador vino a él en una forma inmóvil y creó su propio espíritu, quitó la naturaleza del hombre y amar el baile y el mundo y el alboroto. Y desde ese momento él simplemente dejó eso a un lado y tuvo hambre de Dios. Y Dios estaba en él todo el tiempo. Era Dios en el principio, ¿ven? Allí lo tienen. Amén. Como el hombre piensa, tiene que llegar a ser un pensamiento antes de que pueda llegar a ser una palabra. Y una palabra expresada se materializa. Yo creo en mi corazón que soy un cristiano porque he aceptado al Señor Jesucristo. Así no llore, así no me mueva, así no haga nada. En mi corazón, primero, yo creo que Cristo murió por mí, en mi lugar. Amén, yo lo acepto como cristiano, yo lo creo como cristiano. Entonces, está en mi corazón. Entonces, lo expreso en una palabra. Yo soy un cristiano. Aleluya. Entonces comienzo a caminar como un cristiano, a hablar como un cristiano, vivir como un cristiano, ser como un cristiano. Y por mis frutos soy reconocido por el mundo como un cristiano. Aleluya. Oigan, no fue mi intención subir tanto el tono, pero allí está, la palabra de Dios. Jesús dijo, aquí está. Oh, solo díganme cuando sea tiempo, pero bueno, Jesús dijo esto. Miren, en el principio, fíjense, ¿ven? Un hombre como piensa en su corazón. Ahora escuchen lo que dijo Jesús. No llegaremos. Oh, si usted tan solo viajara alrededor y viera las religiones. Y en una hay que hacer esto, y una tiene que hacer aquello, y una tiene que hacer lo otro. Pero hermanos, dejemos que este viejo tabernáculo alguna vez se enderece para siempre. Nosotros somos cristianos por fe. Por la gracia de Dios somos cristianos, ¿ven? Dios en su infinita misericordia nos llamó a ser reconciliados con Él por medio de su Hijo Cristo Jesús. Asunto terminado. No es lo que nosotros hayamos hecho, es lo que Él hizo. Él cambió mi alma de las cosas del mundo a las cosas de Dios, de las carreras de caballos y de los juegos de azar y del adulterio y de la mentira y del robo. Él cambió mi alma, cambió mis pensamientos. Y entonces mis pensamientos se vuelven tan reales que llegan a ser palabras en mis labios y se materializan.
y ahora yo soy un cristiano. Eso me hizo una persona diferente. Lo hizo con usted, ¿ven? Ahora, si usted está entre dos pensamientos y no lo cree, si usted dice, bueno, ¿será que así es? Será mejor que tenga cuidado. Usted dice, bueno, hermano, yo la pasé bien. No me importa cuán bien haya pasado. Dicen, bueno, yo he gritado. Eso está bien, pero eso aún no significa aquello. Dicen, yo he hablado en lenguas. Eso está bien, pero eso aún no significa aquello. Usted dice, yo he sanado a los enfermos. Eso aún no significa aquello. Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día. Dirán, no eché fuera demonios en tu nombre, hice prodigios. Él dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Ni siquiera os conozco. Sí, Señor. Pablo dijo, aunque hablase lenguas humanas y angélicas, aunque tuviera fe para mover montañas, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo caridad, nada soy. Tiene que ser un cambio. Aquí está. Un cambio de corazón. No de esta cosa física, sino del corazón, de su alma. En algo se ancla al grado que sus pensamientos quedan embotados. Usted ya no ve eso, usted solo ve al Señor Jesús. Ustedes ven justicia y santidad y pureza y amor y gracia. Allí es cuando usted ha sido cambiado. ¿Qué es un convertido? Convertir significa cambiar algo. Y sus pensamientos, sus hábitos, su ser ha sido cambiado de un pecador a un cristiano. En primer lugar, usted lo sabe en su corazón. Entonces usted lo expresa con sus labios y luego se materializa. Y eso es lo que usted es. Ahora, si ustedes piensan que lo piensan, qué expresión. Pero usted se imagina que lo piensa y lo expresa y no se materializa. Entonces usted está en el camino equivocado. ¿Lo entienden? Tal vez sea mejor que hable un poco más despacio. Miren, si ustedes se imaginan que son cristianos y lo hablan con sus labios, pero se dan cuenta que no lo son, más vale que cambien sus pensamientos, que cambien su corazón, ¿ven? Porque no da testimonio, no da fruto de eso. Pero el fruto del Espíritu es mansedumbre, paz, paciencia, bondad, misericordia, fe. Si se levanta cualquier cosita y usted se desata por eso, más vale que tenga cuidado. Algo no ha sucedido. Usted está expresando algo aquí que no está aquí. Jesús les dijo a los fariseos, hipócritas, ¿cómo podéis decir cosas buenas? Era eso que los hacía hipócritas. Pensaban una cosa en su corazón y expresaban otra con sus labios. Eso es un hipócrita. Eso es lo que hace a un hipócrita. Dijo, ¿cómo podéis siendo hipócritas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted no habla lo que realmente piensa. ¿Y ven lo que quiero decir? Usted tiene que decir lo que piensa. Si usted no lo piensa, no lo diga, ¿ven? Hable sus palabras. Que vengan del fondo de su corazón. Como dijo Jesús de ese árbol. Nadie coma de ti. Pues no había una sombra de duda en su corazón de que ese árbol se marchitaría. ¿Por qué? Su corazón venía de puro de él. Era el Espíritu de Dios en él que lo hacía a él de esa manera, enseñándoles una lección a sus discípulos. ¿Ven lo que quiero decir? Muy bien. Entonces que eso sea puro, que sus pensamientos sean puros y sus expresiones puras, vivan puros y sean puros. Ahora, de su corazón proceden los malos pensamientos, el adulterio y todas estas otras cosas. Si eso sale de su corazón, eso es lo que está en su corazón. Pero si de su corazón sale justicia, paz, amor, gozo, oh, vaya, entonces viene de una fuente aquí que está hecha de eso. ¿Ven lo que quiero decir? Está compuesta del Espíritu de Dios aquí, que se expresa a través de la obra. Y lo que usted diga entonces se cumplirá. Les daré una pequeña idea de algo. Cuán infalible es la palabra de Dios. Vigile lo que usted está diciendo. Cuando Dios habla algo, tiene que ser. No importa cuán diferente parezca. Yo he visto cosas como en este mismo itinerario ahora mismo. Vi a Dios hacer algo, amigos, que pensé que era imposible que sucediera. Pero sucedió. Después de haber visto el error en algo que yo cometí, era un error. Se suponía que debía haber hecho algo. Dios me dijo, ve y hazlo. Lo tengo escrito aquí en mi bolsillo. Y en lugar de hacerlo, lo olvidé y me di la vuelta e hice otra cosa. Y la gracia de Dios le dio un giro, haciendo que sucediera de todas maneras. Amén. Eso tiene que suceder. Bueno, creo que aquí en San Juan, estaba leyendo el otro día en alguna parte aquí eso mismo. Como, veamos, ese es el 12. Sí, aquí está. Miren, San Juan 12 y el versículo 37. Escuchen, 36 para comenzar.
Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ahora escuchen, aquí está. Ahora fíjense muy bien en esto. Yo lo tengo marcado aquí, lo estaba leyendo allá en Bombay. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿ven? No creían en él. No importaba lo que había hecho. Él logró milagros. Miren a esta nación, miren a este pueblo, miren qué señales y prodigios han sucedido aquí mismo en este tabernáculo. Miren las cosas que se han dicho y lo que ha sido probado ser de Dios. Miren, ven, probado de Dios. Y sin embargo la gente de la ciudad se ríe y se burla de eso. Dicen, es telepatía mental o alguna otra cosa. Ellos no entienden. Escuchen aquí. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque Isaías dijo esto. Cuando Dios habla algo, tiene que suceder, porque primero es su pensamiento, luego se expresa su palabra. Entonces no hay nada. No importa lo que pase, tiene que suceder. Oh, ¿pueden ver la infalibilidad de la palabra? Oh, vaya. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con sus corazones y se conviertan. Y yo los sane. Miren, Dios, por medio de su profeta Isaías, un hombre que tuvo sus altibajos como nosotros, tuvo sus errores como nosotros, pero Dios consiguió que ese hombre se rindiera tanto, siendo un profeta, que sus palabras, los pensamientos de Dios, aleluya, los pensamientos de Dios expresados a través de esos labios mortales de Isaías, un hombre con pecado y cosas como yo, con sus altibajos como yo, y como los tiene usted. Pero un vaso rendido a Dios expresó el pensamiento de Dios por medio de palabra. Y sin importar lo que hicieran, las palabras de Isaías tenían que cumplirse, porque era el pensamiento de Dios expresado a través de Isaías. Allí lo tienen, aleluya. Oh Dios, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oh, vaya. Cuando el mundo ya no exista, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. ¿Por qué? Él estaba expresando en palabra el pensamiento del Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros, por fe, podemos aceptar esa palabra, tiene que llegar a ser tangible. Oh, cómo estremece mi corazón al pensar, tu palabra para siempre en el cielo, Señor, es confirmada. Los pensamientos de Dios se los expresa en palabras. Y aquí está la palabra viviente de Dios. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. No el que va a la iglesia, no el que pone su nombre en el libro, no el que profesa, no el que grita, no el que sana a los enfermos, no el que abre los ojos ciegos, no el que habla en lenguas, no el que profetiza, sino el que oye mis palabras y cree al que me envió. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Oh, hermano, permita que esa fe se ancle una vez en ese corazón, hasta que esas palabras sean verdad delante de Dios. Entonces los cielos y la tierra se sacudirán y desaparecerán. Pero esa palabra eterna, ese pensamiento que está en su corazón, que es expresado por Dios, no puede fallar más de lo que pueden fallar las palabras de Isaías. Hubo miles que vieron esos milagros realizados y, sin embargo, no pudieron creer. Porque Isaías lo había expresado y dijo, ellos no lo creerán. La palabra de Dios es eterna. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios en el principio allá atrás, cuando Él vio el mundo, Él nos vio a usted y a mí aquí esta mañana. Él vio a mi bebé sentado allá atrás.
Él vio a toda persona hambrienta en la India. Él vio a todo predicador en el púlpito. Él vio a todo hipócrita caminando. Él vio toda la cosa. La mente infinita de Dios lo vio de antemano. Y él dijo, ahora, para redimir esa raza caída, yo enviaré a mi Hijo Cristo Jesús. Allí estaba la palabra. En el principio, antes de que fuera una palabra, era un pensamiento. Antes fue un pensamiento. Fue expresado en una palabra. Y la palabra se materializó y habitó entre nosotros. ¡Aleluya! 10 millones de años quizás antes de que se formara el mundo. El pensamiento de Dios vio su cuerpo tabernaculizado en carne para quitar el aguijón de la muerte. ¡Fiu! ¡Cuán eterna es la palabra de Dios! Oh, los tiempos cambiarán, los años vienen y pasan, eones de tiempo pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Allí está. Oh, Señor, permíteme guardar tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Permíteme meditar en ella día y noche. Permíteme escribir tus mandamientos en el poste de mi cama y que ellos siempre estén delante de mí. Y Señor, que no peque en mi corazón contra ti, pero permíteme caminar en ella. Ahora pues ninguna condenación hay. Romanos 8:1, aleluya. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Los pensamientos expresados de Dios en el corazón humano sigue adelante, así como el Dios inmortal guía a sus súbditos de lugar en lugar. Y la Biblia dice, los pasos del justo son ordenados por Jehová. Oh, vaya, cuán nuevo es el mundo, cuán larga es la eternidad. Cuando pensamos en la palabra de Dios expresada a través de los labios de un ser mortal, siendo aún tan sumiso a la palabra de Dios. Él dijo, Isaías habló de eso, y ellos no lo pudieron hacer porque Isaías había hablado eso, bajo inspiración. Jesucristo, el Emanuel, aquí en la tierra, con todas esas escrituras de todas partes. Mientras caminaba sobre la tierra, él sabía que iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué? Porque David, bajo inspiración, dijo, no dejaré su alma en el Seol, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Él dijo, por tanto, mi corazón se regocijó y mi carne se alegró. Cuando Jesús, bajo una palabra, la unción, habló, Dios habló a través de un hombre que tenía sus altibajos, David. David dijo, no dejaré su alma en el Seol, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Jesús dijo, derribad este templo y yo lo levantaré en 3 días. Aleluya. Él creyó la palabra inmortal de Dios. Sí, Señor, no importa. Él no dijo eso. Él dice, bueno, él murió el viernes y resucitó. ¿Qué me dice de los 3 días? Jesús sabía que en 72 horas entra lo mortal, entra la corrupción al cuerpo. Él sabía que en algún momento entre esos 3 días, en algún momento allí, Dios lo iba a levantar. Porque David, bajo inspiración, dijo que él lo levantaría, aleluya, de una escritura en la Biblia. Él avanzó como un héroe hacia la muerte, sabiendo que Dios cumpliría su palabra, lo que Dios pensó primero y luego lo expresó, aleluya. Así que hoy yo creo que el Señor Jesús ascendió allá a lo alto. Viene otra vez de la misma manera como le habéis visto a Él partir. Y Él viene por los redimidos que han nacido de nuevo, lavados por la sangre. Como Él se fue, así vendrá. Está dicho en la Biblia. Se pueden levantar reyes, puede venir diferencias, el trueno puede detener la tierra, hambre, bombas atómicas y lo que sea. Pero Jesús, el Hijo de Dios, vendrá de nuevo de la misma manera como le habéis visto ir, porque es la palabra inspirada de Dios que lo dijo. Yo verdaderamente creo que Dios sanaría este cuerpo de los enfermos, porque Él dijo, el herido fue por mis rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que se levante lo que sea, maestros, teología, surgen seminarios y caen. Pero la palabra de Dios avanzará igual. Sí, Señor, Dios lo dijo. Y antes de que Dios pudiera decirlo, tenía que ser un pensamiento. Y Dios pensó todo el asunto y lo expresó en sus palabras y tenía que materializarse. No hace mucho yo estaba leyendo o vi un lugar donde una muchacha estaba poniendo estos diales en un reloj. Sumergía eso en radio y ella pasó a lamer esto, el pincel con su lengua. Eso la mató. Años y años más tarde desenterraron su cráneo y se colocaron los endoscopios a los oídos y demás y los colocaron sobre el cráneo y se podía oír ese radio. Rrr, rrr, rrr. No tiene fin. Sigue andando y sigue y sigue y sigue. No hay fin para el radio. Sigue andando. Después de años y años y años. Y el cráneo no era más que un hueso blanco. El radio todavía se movía allí porque ella se lo metió en la boca. Una porción así de eso. Y radio continúa en movimiento. ¿Cuánto más entonces el eterno Dios? A través de su ser deidad y los poderes hablados de su palabra. Cuando Él habla su palabra,
los tiempos cambiarán, la gente cambiará, las naciones cambiarán, los mundos cambiarán. Pero esa palabra sigue y sigue por los siglos de los siglos, porque es el pensamiento de Dios antes de que fuera expresado. ¡Aleluya! Yo lo amo a Él con todo mi corazón. Y después de ver cientos de religiones de este mundo, yo digo en esta mañana, sobre Cristo la roca sólida me pararé. Los demás terrenos, todos son arena movediza. Todo otro terreno es arena movediza. Oremos. Padre Celestial, oh, cuán feliz estoy en esta mañana por saber que tu gracia redentora, tu Hijo, nos ha redimido de una vida de pecado. Oh, cuando veo mi propio cuerpo marchitando, envejeciendo con canas y arrugándose. Sin embargo, yo sé que más allá de esta sombra aquí, allá, está el cuerpo no hecho de manos. Allá está el inmortal esperando. Y que algún día cuando la vida sea sacada de este cuerpo, despertará de nuevo allá en su presencia para estar con Él a través de las edades del tiempo. Dios permite que cada hombre y mujer en esta mañana que tienen esta esperanza en su interior se purifiquen de las cosas del mundo y estas pequeñas cosas insignificantes que los arrastran hacia abajo y los mantienen miserables. Que ellos sean cristianos felices sirviéndote a ti. Concede estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Creo que me pasé un poco de tiempo para ustedes, pero me dejé llevar el corazón por su palabra, por su ser. No vine preparado, sin saber qué iba a hablar. Sucedió que solo dije estas palabras. Y no tomé sino un solo versículo de la Escritura, pero quizás en unos cuantos domingos lo retomemos de allí y sigamos lo que era esa palabra. ¿Le aman? Escuche, mi amigo cristiano. Si tiene algo en su corazón en contra de alguien, vaya a ellos ahora y reconcíliese. Olvide todo el pasado. Y si usted ha estado teniendo una vida de altibajos, recuerden, algo ha entrado en ese corazón, algo ha entrado en esos pensamientos. No importa quién sea su enemigo, ámelo. Ámelo, no importa lo que haya sucedido. Olvide eso. Después de todo, usted está en un campo de cizaña, sabemos eso. Pero ambos debemos crecer juntos. Tenemos que crecer juntos. Porque de un pozo bueno no pueden brotar aguas malas, ni de un pozo malo pueden brotar aguas buenas. Un árbol no puede producir fruto corrupto y fruto bueno al mismo tiempo. Así que o hagamos todo el pozo limpio o el pozo todo sucio. Lo uno o lo otro, ¿ven? Porque para empezar está sucio. Así que limpiemos los pozos en esta mañana y digamos, Señor, derrama tu espíritu y guíame. Oh Dios, guíame. Al ver cuando entramos en una iglesia católica ya por allá en Roma y querían llevarme a la que ellos llaman la iglesia de los huesos. Y sus monjes por cientos de años los han tomado y puesto en la tierra allá abajo en la iglesia y los enterraron. Y casi toda iglesia es un cementerio y ellos meten a esos hombres allí y después de estar allí tanto tiempo van a desenterrarlos. Después de que la carne se pudre en el polvo, ellos los desentierran. Y han hecho un cuarto muchas veces más grande que este. Solo con huesos humanos. Los han formado y apilado. Y en las esquinas donde uno camina así, las calaveras y todo. Las lámparas para iluminar están hechas de pedacitos de dedos y huesos. Las luces están hechas de huesos y todo. Solamente hay. Y allí están las tumbas de otros descomponiéndose. Un cartel al final muy llamativo decía: una vez fuimos como tú y en algún momento tú serás como nosotros. Así es. Solo aquellos que aman a Dios tendrán vida inmortal. Y eso es verdad. Y noté que había gente que al pasar la religión católica tiene mucho de supersticiones y cosas. Esos cráneos de esos monjes allí los habían frotado hasta quedar blancos. Algunos gastados así de profundos. Pues la gente los frota queriendo bendiciones y cosas así de los cráneos de estos monjes. Eso solo sirve para mostrar que es un ser humano. Es el corazón y ellos están hambrientos de algo. Hermano, la religión de Jesucristo no consiste en frotar huesos de hombres muertos. Cree en el Señor Jesucristo y en aceptar vida inmortal. Oh, vaya. Pero pensar que aquello es cierto. Una vez esos hombres fueron como nosotros aquí esta mañana. Ellos tuvieron su oportunidad y nosotros tenemos la nuestra. ¿Qué hará usted con ella? Oh, haga que cada onza cuente para el Señor Jesús. No tenga tiempo para las cosas del mundo. Dejen a un lado todo peso que fácilmente los asedia. Corramos con paciencia esta carrera que está puesta delante de nosotros. Amemos al Señor Jesús. Sean bondadosos el uno con el otro. Sean bondadosos con sus enemigos. Amen a todos. No importa lo que hayan hecho, ámenlos de todas maneras. Y si usted no puede hacer eso, hermano, hermana, si alguna vez hubo un momento en que usted necesita en el altar, es en ese momento cuando usted podrá regresar, crear. Y me di cuenta el otro día de un espíritu egoísta levantándose en mí. Decía, este hombre está errado. Yo debería decírselo. Eso está errado. Dios es quien se lo dirá. Eso no es asunto mío, pero mi asunto es predicar el evangelio y amar a todos. Y seguir adelante y amar a mis enemigos como Jesucristo me amó cuando yo era su enemigo. Así es. Cuando yo era despreciable, Él me amó y me llevó a su pecho. Y cualquiera que sea despreciable, permítanme amarlos a sí mismo. Que el Espíritu que estaba en Cristo esté en nosotros. Amén. Yo le amo.
Yo lo amo. Oh, vaya. But not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain those heavenly treasures. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When my journey is completed, if to God I've been true, fair and bright my home in glory, my enraptured soul shall view. So let's hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. ¿Es esa la oración de todo hombre y mujer, niño o niña aquí hoy? Dios los bendiga y que los mantenga así, humildes de espíritu, tiernos de alma, perdonando a otros como Cristo, por amor de Dios, los perdonó a ustedes. Sean amables, generosos, cordiales. ¿Hay más actividad, algo en la iglesia, hermano Neville? Escuche, mi querido amigo cristiano, mientras sale de aquí esta mañana. No tenemos mucho aquí para ofrecerles a ustedes en cuanto a cosas materiales. Ustedes que por nuestras puertas nos visitan. Tenemos un pequeño y viejo tabernáculo. Somos un pueblo pobre, pobre a más no poder. Lamentamos no poder tener algo un poco mejor aquí para presentar una recepción a la gente. Pero mi hermano, hermana, en el interior de estas pequeñas paredes aquí donde no hay mucho que apreciar en la estructura, pero ustedes encontrarán una bienvenida para el Señor Jesucristo. Venga, adore con nosotros si no tiene dónde ir. Tenemos un pastor encantador aquí, algunos hombres finos aquí en las juntas de diáconos y demás, algunos cristianos finos. Venga, encuentre un asiento y usted siempre será bienvenido aquí en el Tabernáculo Branham. Solo tenemos una cosa que podemos hacer, amar al Señor Jesús con todo nuestro corazón. Creemos que esta Biblia es la palabra de Dios. No tenemos libros de texto, solo esta Biblia. No tenemos ninguna ley aquí de esto, aquello, pues nuestra ley es el amor. Nuestro credo es Cristo y simplemente los amamos con todo nuestro corazón. Regresen y pasen con nosotros si desean. Y esperamos algún día verlos en una tierra mejor donde vamos a... Pero en este momento, vayamos en marchación, por favor, mientras se ponen de pie. Terry, ¿podrías venir aquí un momento, hijo, rápidamente? Servicio de comunión esta noche. Oh, estoy contento de estar aquí para eso. Escuchen, Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en los últimos días. Esa palabra es inmortal, ¿correcto? Muy bien. Ahora todos juntos ahora cantemos marchando a Sión. Muy bien. Ahora den la vuelta y saluden de mano. Ahora, mientras cantamos ese coro una vez más, luego nuestro canto de despedida, vamos a cantar marchando a Sión una vez más. Preséntense a las visitas. Díganles que están contentos de que Él esté aquí, porque hace calor en la iglesia y no nos quedaremos mucho tiempo en la iglesia, nos vamos. El servicio ya ha terminado. Vamos a despedir en unos minutos.
Ahora, demos la vuelta y digamos, yo soy el señor Jones y me da gusto conocerlo. Venga de nuevo al tabernáculo. Sean amistosos, sonrían todos. Muy bien, ahora, preséntese usted mismo a la visita. Dígale que regrese. Ahora para el canto inmortal de despedir del tabernáculo Branham. ¿Cuántos recuerdan el antiguo canto de despedida? De Jesús, el nombre invoca. Hijo de tristeza y de aflicción, dulce hará tu amarga copa. Llévalo donde quiera que vayas. Oh, vaya, todos juntos. The name of Jesus as the sheep from every temptation round you gather. Oh, breathe, holy name is prayer. Oh, precious Shall we bow our heads now? Inclinemos nuestros rostros ahora en oración. Pastor, venga a despedirnos, por favor, mi hermano.